La ley dominical en los Estados Unidos es el gatillo, el detonador que dispara los eventos finales. La ley dominical se va a pasar, y según Trump se va a pasar en su gobierno. Las 3 etapas de la ley dominical. La primera va a ser leve, pero es la señal para el pueblo de Dios salir de las ciudades. La segunda va a ser más estricta. Ellos son los que tienen la culpa de las desgracias. Hay que obligarlos a que guarden el domingo y que trabajen en sábado. Pero la tercera, la más dura, es cuando se promulgue el decreto de muerte. Pero los adventistas que no estudian el espíritu de profecía van a decir: ay, no es tan grave. Dicen que podemos guardar el sábado en lugar del domingo. Uy, qué bueno. Pero el Señor dijo: cuando veáis la abominación desoladora, salid de las ciudades, huid a los montes. Pero la gente no va a hacer caso, porque todo está suave todavía. Cuando eso suceda, el golpe va a ser tremendo y miles de adventistas del séptimo día van a ceder por la presión, por no perder sus trabajos, por tener medicina y comida, porque no va a haber comida, la gente se va a estar muriendo de hambre, pero el gobierno te lo da. Pero tienes que tener la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, porque no podrán comprar ni vender si no tienen la marca o el nombre o el número de la bestia. ¿Estás afianzado en esta verdad de tal manera que prefieras morir antes que ir en contra de los mandamientos de Dios? ¿Estamos preparando nuestras familias para lo que viene? ¿Les estamos diciendo? ¿Les estamos enseñando que en Cristo hay poder para abandonar el pecado? La ley dominical en los Estados Unidos es el gatillo, el detonador que dispara los eventos finales y da comienzo a la gran tribulación. Hay un capítulo entero en el libro Eventos de los Últimos Días, el capítulo 9, que se titula Las leyes dominicales. Y justamente el tema del día de reposo estará sobre el tapete. Dice la mensajera del Señor: cuando nuestra nación, los Estados Unidos de Norteamérica, abjure de tal manera los principios de su gobierno, principios del gobierno en Estados Unidos, es que ni el presidente, ni la Cámara de Representantes, ni el Congreso, ni las Cortes Supremas de los Estados Unidos pueden interferir con el libre ejercicio de la religión. Eso está en la Constitución de los Estados Unidos. El gobierno no se puede meter con asuntos religiosos. Pero, queridos hermanos, debo decirles, y vengo del país del norte, donde estamos viviendo el segundo término de presidencia del presidente Donald Trump. Y nunca ha habido más interferencia o unificación entre el gobierno y la religión. Es impresionante lo que está pasando en los Estados Unidos. Ahora, por ley, los 10 mandamientos están siendo puestos en las escuelas.
cosa que antes era prohibido por la separación de la Iglesia y el Estado. Las oraciones han sido impuestas en las escuelas. No solamente esto. En el Congreso se realizan cultos religiosos. Hay un gran reavivamiento por lo espiritual. Prueba de esto, que hace más o menos un mes y medio atrás, un defensor de la política conservadora que desarrolla el presidente Trump. Y ustedes saben, allá el liberalismo había llegado a tal colmo que no solamente el matrimonio fue echado por tierra y pisoteado y ya no es algo sagrado como Dios lo estableció. Ahora matrimonios entre hombres y hombres, mujeres y mujeres por ley están aprobados, pero también la ideología del sexo se enseña en las escuelas. Que cualquier persona puede escoger el sexo que quiera ser, aún los niños. Hubo un cambio drástico con la presidencia de Trump. Y en ese segundo término, él fue apoyado por las iglesias evangélicas, por las iglesias conservadoras, de una manera que ganó la presidencia cuando se pensaba que eso era imposible, que volviera a gobernar. Y tan pronto como él subió a la presidencia, comenzó a implementar lo que se conoce como el Proyecto 2025. El Proyecto 2025 es un plano, un programa de desarrollo de la política conservadora para regresar a los Estados Unidos de Norteamérica a que sea una nación bajo la jurisdicción de Dios, como lo fue en sus comienzos, una nación protestante. Pero en la Agenda 2025 del presidente Trump, que las iglesias le enseñaron, en la página 966, es un documento de casi 1000 páginas, está que para volver a América, América le llaman a los Estados Unidos, a que sea grande como antes, hay que volver a Dios. Y hay que obligar a la gente a seguir a Dios. ¿Y cómo? Pues decretar una ley donde se imponga por ley un día de descanso obligatorio. Eso está en la agenda. Y el presidente Trump ha confirmado que eso está en la agenda para realizarlo, solo que hay que respetar a los que guardan el sábado. Lo que está pasando en Estados Unidos, casi en ninguna iglesia adventista del mundo hispano tienen los ojos puestos en lo que está pasando en Estados Unidos. De estas cosas no hablan. Es increíble. Los adventistas tenemos que tener el foco de lo que está pasando en dos lugares. Con el Vaticano y con los Estados Unidos de Norteamérica. Y por primera vez en la historia, el Papa Romano es estadounidense. ¿Creen que es casualidad? Escuchen. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia
y la preparación para el tiempo de angustia, cual nunca fue, han sido presentados con claridad. Pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si Dios nunca hubiera revelado estas cosas. Hay adventistas que usted le lee de las trompetas y del cierre de la gracia y de la ley dominical y dicen, a mí nunca me hablaron de eso, yo no sé de eso. ¿Qué es eso? Pero Dios nos los ha revelado claramente y no tenemos por qué estar a ciegas de las cosas que están sucediendo. Ahora voy a terminar la cita del conflicto. En la página 646 estábamos leyendo que Satanás es el que causa los desastres, el que causa las calamidades, el que causa todo el mal. El mal no viene de parte de Dios. Aunque parece, porque la Biblia dice que Dios manda a los 7 ángeles a que toquen las trompetas, que Dios manda a los ángeles para que derramen las copas. Pero la manera como Dios actúa ya lo leímos. Los juicios no vienen directamente de Dios. Él da la orden a los ángeles que suelten los vientos. Él retira su mano protectora y ahora Satanás tiene vía libre para actuar hasta donde Dios se lo permite. ¿Se acuerdan de Job? No voy a contar la historia de Job ahora. Pero el diablo, Satanás, desafía a Dios y le dice, sí, no hay nadie que te adore a ti. Yo soy el Señor de la tierra, todos me siguen a mí. Espérate un momento, Satanás. ¿No has considerado a mi siervo Job? Que no hay ningún otro justo, recto, hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Eso está en Job capítulo 1. Y le dice Satanás a Dios, claro, no de balde te sirve. Tú lo has cercado, lo has bendecido, has prosperado la obra de tus manos. Por eso te es fiel a ti. Por eso es temeroso de ti y guarda tus mandamientos, porque tú lo beneficias. Pero toca tú lo que tienes y vamos a ver si no te blasfema. Tócalo. Pienso que sería bueno leer, aunque sea un versículo de Job, para que ustedes vean cuán interesante es esto. Job está justo antes de Salmos. Y aquí en la cita que voy a leer habla de Job y lo da como ejemplo. Le dice Satanás a Dios. Versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa con todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición. Por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El diablo está incitando a Dios a arruinar a Job, a quitarle todo. Extiende tu mano, le dice Satanás, y destruye todo lo que tiene. Dios no entra en el jueguito de Satanás. Dios le responde, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Arruina a Job. Yo no, hazlo tú. ¿Tú quieres ver a Job arruinado? Hazlo. Todo lo que él tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Fíjense, Dios le da autorización a Satanás de dañar la propiedad y todo lo que Job tiene. Pero le pone límite, no lo toques a él. Y de ahí sale, y ustedes saben la historia. Arruinó a Satanás las ovejas, los camellos, el ganado, todo lo que tenía le fue destruido. Hasta sus propios hijos, un huracán vino y les
cayó la casa encima y murieron los 10 hijos de Job el mismo día. Pero ¿saben? Los que escaparon vinieron diciendo que era Dios el que hacía esto. Dice el versículo 16. Aún estaba este hablando cuando vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Según este, el que había mandado el fuego era Dios el que estaba destruyendo el ganado de Job. Pero ustedes y yo sabemos que no era Dios. Era el diablo el que lo estaba haciendo. Pero la gente, cuando viene un desastre, dice Dios. Esa calamidad, pues vino de Dios. Ahora escuchen. Ya vimos que el diablo causa enfermedades. Página 646 del conflicto. Dice. Y Satanás, ya esto lo leímos hace un momento, manipula los laboratorios de la naturaleza para causar desastres. Cuando se le dejó que afligiera a Job, página 646, cuán prestamente fueron destruidos rebaños, ganado, sirvientes, casas e hijos en una serie de desgracias, de desastres, obra de un momento. Es Dios quien protege a sus criaturas y las guarda del poder del destructor. Gloria a Dios, hermano. Démosle gracias a Dios que Él nos protege. ¿Qué no le dijo Satanás a Dios? Oh, tú lo has cercado, lo has protegido. Por eso Él te sirve. Tú has prosperado la obra de tus manos, claro. Es Dios quien protege a sus criaturas y las guarda del poder del destructor. Pero el mundo cristiano ha manifestado su menosprecio a la ley de Jehová. Y el Señor hará exactamente lo que Él declaró que haría. Lean Deuteronomio 29. Si guardan los mandamientos, estas bendiciones te seguirán. Bendeciré tu granero, bendeciré tu campo, bendeciré tu mies, bendeciré tu hogar, bendeciré tu familia. Pero si desobedeces a los mandamientos de Dios, estas son las maldiciones que vendrán. Recuerden, la maldición no viene de Dios. Quita su mano protectora. Y el demonio y los ángeles no pierden tiempo en destruirnos. El mundo cristiano ha manifestado su menosprecio por la ley de Jehová. Y el Señor hará exactamente lo que Él declaró que haría. Quitará su mano, alejará sus bendiciones de la tierra y retirará su cuidado protector de sobre aquellos que se rebelan contra su ley y que enseñan y obligan a los demás a hacer lo mismo, imponiendo leyes del hombre y no las de Dios. Ahora vean bien, por favor. No es Dios el que manda la desgracia. El diablo hace su obra. Dios le permite. No lo toques a él. Pero después cuando viene Satanás y le dice Dios, ¿ya viste que él me sirve por mí y no por lo que yo le di? Le quitaste todo, lo arruinaste, lo destruiste. Hasta sus hijos les mataste. Y todavía él no blasfemó contra mí, al contrario, bendijo. Hasta su mujer le dijo a Job, oye, ya que tanto sirves a Dios, mejor maldice a Dios y muérete. Y él dijo, ¿cómo? ¿Solo cuando recibo lo bueno voy a alabar a Dios? ¿Y cuando viene lo malo no? Y no pecó. Pero el diablo le dijo, piel por piel, vida por vida.
a Él. Y vamos a ver si no te maldice. Y hay muchos cristianos, hermanos, que cuando todo nos va bien, cómo alabamos a Dios. Y cómo damos testimonio en la iglesia de cómo Dios nos bendice. Pero cuando viene la desgracia, hasta perdemos la fe. ¿Y por qué Dios? Si yo le he servido toda la vida, ¿por qué me mandó este cáncer si he sido vegetariano toda la vida? Es fácil, es blasfemar a Dios. Tenemos mucho que aprender, hermanos, mucho que aprender. Pero voy a seguir con la cita. Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quienes Dios no guarda en forma especial. ¿Por qué tú crees que estás vivo? ¿Porque eres muy inteligente y hábil? Si el diablo quiere destruirte, te tiene en la mirilla. Jóvenes, tengan cuidado, porque el diablo anda buscando destruir a la juventud. Les va a meter todo tipo de zancadillas para que caigan, aún los que dicen amar a Dios. Anoche hablaba con un joven que me decía, éramos 4 los que predicábamos. Y uno por uno el diablo los fue tentando, haciéndolos caer y han abandonado. Nomás quedo yo y estoy pasando por una tribulación tremenda. Quiero mantenerme firme, ore por mí, pastor. Porque 4 nos habíamos dedicado a predicar. Y uno cayó con una mujer, el otro con esto y el otro con esto. Y yo, el diablo me está atacando duro en mi hogar. Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quienes Dios no guarda en forma especial. Tú y yo estamos siendo guardados en forma especial por Dios. Si no fuera por eso, ya nos hubiera hecho picadillo. El diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Todavía los ángeles están aguantando los vientos hasta que sean sellados los siervos de Dios en su frente. Pero aún los ángeles, cuando Dios les dé autorización para realizar la obra maléfica de destrucción, porque la hace Apolión, la hace Abadón, el destructor, el ángel del abismo, como vimos anoche. El diablo causa eso. Pero Dios le pone restricción. Que tus demonios no toquen a ninguno que tenga mi señal. El sello de Dios en la frente es una señal de protección, pero muestra a los ángeles del demonio que le pertenecen a Dios y no los pueden tocar. Alabado sea el nombre de Dios. Ni un demonio se puede acercar a nadie que tenga la señal de pertenencia a Dios. Este es mío, dice Dios, a este no lo toques. Terminen de leer Ezequiel 4, Ezequiel 9:4, y dice así: le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, ponle una señal a los hombres, por en medio de Jerusalén, el pueblo de Dios, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, no tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis.
Y comenzaron, pues, desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Ni los ancianos, ni los pastores. El que no tiene la señal, los que tienen el instrumento de destruir van a hacer su obra. Versículo 2, 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte. Cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Pero aún había un séptimo varón. Son 7 los ángeles. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura el tintero de escribano. A él lo manda a sellar y luego le dice, ahora sí, pasa, destruyen. Y los 7 varones comienzan a destruir y comienzan por el pueblo de Dios. Los primeros en caer van a ser los adventistas del séptimo día. Tú dices, ay, mejor me hago pentecostal. Y si el juicio comienza por la casa de Dios, ¿cómo serán los que no obedecen al Evangelio? No les va a ir mucho mejor. Pero todavía ellos tienen oportunidad de arrepentimiento, mientras que el pueblo de Dios, que tuvo suficiente advertencia, van a ser los primeros en ser juzgados. El sello de Dios sirve como señal de protección, pero también como señal de posesión. Posesión quiere decir que le pertenecemos a Dios. ¿Ustedes saben cuáles son las 3 P's? P de papá, la letra P del sello de Dios. La primera es protección. La segunda es posesión o pertenencia. Pueden leerlo, todo eso está en la Biblia. Por ejemplo, en la epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, dice el versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Ahí está. ¿Para qué es el sello? Conoce el Señor a los que son suyos. Pero la segunda parte es la tercera P. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La tercera P del sello de Dios es perfección. ¿Cómo que perfección? Perfección. Y aquí es donde tenemos que aprender a obedecer a Dios, a dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Entonces, es bien importante que comprendamos las 3 P's. Hay otras 3 P's también del pecado. La primera P es que Jesús vino para librarnos de la penalidad del pecado. Por su muerte, Él pagó la paga del pecado, que es la muerte, para que tú y yo no muramos eternamente. Pero que Cristo no solo pagó para saldar la deuda de nuestros pecados. El pecado lleva consecuencias. Es la primera P, penalidad del pecado. Pero el pecado también tiene un poder tremendo sobre los seres humanos. Nos agarra y nos esclaviza. Y queremos hacer lo bueno y no podemos por el poder del pecado que está en nosotros. Por su muerte, Cristo pagó la penalidad del pecado. Pero por su intercesión en el cielo,
Por su resurrección y su ascensión a la diestra de Dios, Él nos libra del poder del pecado. ¿Es Cristo poderoso para darnos la victoria sobre el pecado? ¿Y cómo lo logra? Por su intercesión ante el Padre. Nos fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Él no lo va a hacer por nosotros. Él no nos va a quitar el pecado si nosotros no queremos. Tenemos que pedir perdón y arrepentirnos de nuestro pecado y Él lo limpia. Pero si seguimos pecando, Él no lo va a quitar. ¿O a poco ustedes vieron que Dios extiende su mano y le quita el cigarro de la boca de la persona y dice, ya te dije que no fumes? ¿A poco le arrebata la botella al borracho y dice, ya no vas a beber más? No. El ser humano tiene que tomar la decisión y Dios nos da la fortaleza. Entonces, por su muerte nos libra de la penalidad del pecado. Por su vida, su intercesión nos libra del poder del pecado. Dice Judas 24, y a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su trono con grande alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha. ¿Y cómo son los 144,000 que tienen el sello de Dios? En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y usted dice, pero eso no lo puedo hacer yo. Sí, no tenemos en nosotros el poder para cambiar. Solo Cristo nos puede cambiar. Y Él nos dice, te daré un corazón nuevo. Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Solo por el poder del Espíritu Santo, morando en nosotros, podemos vencer el pecado. Y la tercera P es la presencia del pecado. Por la muerte de Cristo, nos libra de la penalidad del pecado. Él pagó la deuda completa. Por su vida y su intercesión, nos libra del poder del pecado para que podamos eliminar el pecado en esta vida. Y por su segunda venida nos va a librar de la presencia del pecado para siempre. No más al alcance del pecado. Las 3 P's: penalidad, poder y presencia del pecado. Y cuando Él venga, nos iremos con Él. Voy a terminar la cita del conflicto. Que no la termine. Ahora escuchen. Satanás ejerce su dominio sobre todos aquellos a quienes Dios no guarda en forma especial. El diablo favorecerá y hará prosperar a algunos para obtener sus fines. ¿Qué no saben ustedes la gente que hace pacto con el diablo? Algunos artistas, y el diablo les promete: te voy a hacer rico, te voy a hacer famoso. Haz un pacto conmigo. Estaba hablando con un joven. Me dice que el diablo se le apareció y le dijo: tú me sirves y yo te bendigo.
diablo favorece y hace prosperar a algunos para obtener sus fines, pero también atrae desgracia sobre otros, al mismo tiempo que hará creer a los hombres que es Dios el que les manda las desgracias. Ahí está. ¿Para qué sirves a Dios tanto que andas ahí guardando sus mandamientos? Y mira, en cambio los malos, mira cómo prosperan y a ti mira cómo te va. ¿Qué clase de Dios es ese? Sigo leyendo. Al par que Satanás se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres, al punto que ciudades populosas serán reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas. En las desgracias y calamidades de mar y de tierra, en las grandes conflagraciones, incendios, en los tremendos huracanes, en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en los tornados, en las mareas extraordinarias, en los tsunamis y en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones metíficas y miles de seres perecen en las pestilencias. El diablo enferma a la gente. Estas plagas irán menudeando más y más y se harán cada vez más desastrosas hasta que venga el tiempo de angustia, cuando Dios le dé permiso para herir aún más. Esta tarde vamos a ver cómo eso va a ser, cuando los demonios sean sueltos en esta tierra y Dios les autorice hacer daño a la gente. Propaga por el aire emanaciones y miles perecen en las pestilencias. Estas plagas irán menudeando más y más y se harán más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. Y luego, y aquí era donde quería llegar, el gran engañador persuadirá a los hombres que son los que sirven a Dios los causantes de estos males. Cuando las trompetas comiencen a sonar, cuando los demonios ataquen a los que no tienen el sello de Dios, a los hijos de Dios no les va a pasar nada, siempre que obedezcamos. El sábado tiene que ver con el sello de Dios, tiene que ver con santidad, con perfección. Todo esto es el sello de Dios. Pero cuando los hijos de Dios se han protegido, los impíos que están sufriendo terriblemente por esas plagas, van a decir, mira, y a eso no les está pasando nada. ¿Por qué? Esos son los culpables, el diablo los protege, porque estos juicios vienen de Dios. La gente no sabe que los juicios vienen del diablo, que Dios se lo permite, y la gente le echa culpa a todo eso que venga. Esos son juicios de Dios. Los líderes religiosos en el mundo van a decir, Dios está enojado, y estas lluvias de meteoritos, y estos terremotos, y estos
terribles juicios que están cayendo, estos asteroides, el tsunami, la muerte, la erupción de tantos volcanes, todo eso es la obra de Dios, porque Dios está enojado, porque la gente anda en inmoralidad, en suciedad, y Dios dijo basta, y ahora ya comenzó a castigar. Y los líderes religiosos van a convencer a los líderes políticos que ya han pasado una ley dominical que es leve al principio. Pero la segunda etapa de la ley dominical se vuelve más opresiva y más dura, porque se va a echar la culpa a los que guardan el sábado de ser los causantes de los males. Escuchen cómo termina la cita. Luego el gran engañador persuadirá a los hombres que son los que sirven a Dios los que causan esos males. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo. ¿Por qué Dios está enojado? Se pasó una ley, que la gente obedezca a Dios, que le dedique un día a Dios. Y llegamos a la conclusión de que el domingo es el día, pues, que guardan los católicos, que guardan los protestantes y el resto del mundo. En el mundo entero se descansa el domingo. Entonces que vayan a la iglesia. Y que es los que violan el descanso del domingo, los que han atraído las calamidades. No concluirán las calamidades. Esto sigue hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria. Y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Y así se repetirá la acusación hecha antiguamente al siervo de Dios por motivos de la misma índole. Acá le echó la culpa. ¿Eres tú el que turbas a Israel? Porque había desgracias en la nación. No llovía por 3 años y medio, ni rocío. Pero Elías le contestó, no soy yo el que turbo a Israel, sino tú y la casa de tu padre por haber dejado los mandamientos de Dios y seguir tras los Baales. Cuando estos falsos cargos hayan despertado la ira del pueblo, éste seguirá con los embajadores de Dios una conducta muy parecida a la que siguió el apóstata Israel con Elías. Página 649. Los que honran el sábado, está 3 párrafos más adelante. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Esos son los rebeldes. Se ha pasado una ley y mira, claro, ellos quieren otro día y no el que la ley ha establecido. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno.
Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. En las asambleas legislativas y en los tribunales se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos. Se falsearán sus palabras y se atribuirán a sus móviles las peores intenciones. Esta tarde, hermanos, vamos a ver la reacción de los gobiernos y los líderes religiosos, y eso está en Apocalipsis 13. Cuando se promulgue la ley dominical y vengan las desgracias y las calamidades. Cuando hay una desgracia tan grande y la tierra ha sido herida, lugares enteros, naciones enteras han sido afectadas, entonces los gobiernos van a pasar leyes restrictivas, toque de queda. Como hace en Estados Unidos cuando el gobierno va y manda las tropas, supuestamente para aguantar la delincuencia, toque de queda. La gente tiene que meter a la casa y si no los agarran, los llevan. ¿Y qué mal han hecho? Andar por la calle a la hora que no tiene que ser, para evitar el saqueamiento cuando vengan esas desgracias tan grandes. Pero como las naciones van a haber sido afectadas, la oscuridad hace que la gente no pueda tener cosechas, hay un hambre tremenda y las naciones, porque recuerden que estas plagas de las trompetas afectan una tercera parte del planeta, no el planeta entero. Las naciones que estén más favorecidas van a tener que compartir el alimento con las que no tienen. Se van a poner leyes restrictivas. Y el gobierno va a decidir quién compra y quién vende. Pero es muy fácil. Están respetando la ley que ha sido establecida no solo en los Estados Unidos, porque después de la ley dominicana en Estados Unidos, todas las naciones van a pasar leyes dominicales. En el mismo capítulo, las leyes dominicales, dice así: las demás naciones, página 138, seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Si bien los Estados Unidos, encabezarán el movimiento de la ley dominical, la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo en todas partes del mundo. Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir el ejemplo y pasar leyes dominicales. No se crean que porque están en Guatemala no va a venir la ley dominical aquí. Todos los países del mundo van a pasar las mismas leyes y va a haber un gobierno global. Y la distribución de comida no van a poder comprar ni vender sino los que tengan la marca de la bestia. ¿Y qué es la marca de la bestia? Dios tiene su señal. La bestia, el gobierno político religioso que está manejado por una mujer que se llama Babilonia la Grande, tiene su propia marca de autoridad. Y si ustedes respetan el gobierno que ha sido establecido, porque el hombre que tiene vínculos internacionales, que tiene tratados bilaterales, vínculos políticos con todas las naciones de la tierra, es el obispo de Roma. Ese es el hombre que soluciona los problemas. Y a él van a acudir.
Y él va a decir, hay que hacer que la gente vuelva a Dios. Que respeten los mandamientos. Qué bueno. ¿Cuál mandamiento? Pues acuérdate del domingo para santificarlo. Ese es el día que honra a Cristo. Espérense esta tarde que lo vamos a ver más en detalle. En medio de todo esto que estaba pasando, el diablo se va a aparecer. ¿Y saben lo que va a decir el diablo? Yo cambié el sábado por el domingo. Pero la gente no sabe que es el diablo. La gente piensa que es ¿quién? Cristo. ¡Wow! Esto va a ser algo tremendo. Vamos a terminar aquí. Y esta tarde vamos a continuar con la aparición de Satanás y lo que va a hacer el diablo para entrar a la tercera fase de la ley dominical. La primera va a ser leve, pero es la señal para el pueblo de Dios salir de las ciudades. La segunda va a ser más estricta. Ellos son los que tienen la culpa de las desgracias. Hay que obligarlos a que guarden el domingo y que trabajen en sábado. Pero la tercera, la más dura, es cuando se promulgue el decreto de muerte. Y eso lo va a pedir Cristo, entre comillas, el diablo. Esta tarde lo vemos. Mi pregunta al terminar es, ¿estás seguro que estás haciendo la preparación para recibir el sello de Dios? ¿Estás seguro? Mira lo que es el sello de Dios. El capítulo titulado El sello de Dios en el libro Eventos de los Últimos Días. ¿Qué es el sello de Dios? Ahora presten atención. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o una marca que puedan ver los hombres, sino que es un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. El sello de Dios nos sella en la verdad, nos sella en la obediencia. El Espíritu Santo coloca el sello porque Él es el medio mediante el cual Dios nos santifica y nos lleva a guardar su ley. Nada ni nadie nos va a hacer mover de la verdad. Preferiremos la muerte antes que transgredir un mandamiento de Dios. Y cuando se termine el sellamiento, se sueltan los vientos. Y comienza el zarandeo duro para el pueblo de Dios. Dice la mensajera del Señor, ya el zarandeo ha comenzado. Ustedes saben que aquí en este mismo salón había personas, la última vez que estuve predicando, que estaban con nosotros y ahora se hicieron de otras religiones. ¿Cómo puede ser que uno que conozca la verdad abandone esta fe que nos ha sido revelada por la palabra de Dios y el espíritu de profecía? ¿Cómo le podemos dar la vuelta, la cara y darle la espalda al Señor que nos ha dado tanta luz? Pero hay personas que hoy por hoy ya no andan en las filas de este movimiento. Fueron engañados por el enemigo. El que piensa estar firme, mire que ¿qué? Que no caiga. Ya el zarandeo ha comenzado. Pero cuando se suelten los vientos y los ángeles reciban la orden de desatar a los ángeles de destrucción que están junto al río Éufrates. La tarde vamos a hablar de lo que es el río Éufrates, simbólicamente. Cuando eso suceda,
el golpe va a ser tremendo y miles de adventistas del séptimo día van a ceder por la presión, por no perder sus trabajos, por tener medicina y comida, porque no va a haber comida, la gente se va a estar muriendo de hambre, pero el gobierno te lo da. Pero tienes que tener la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, porque no podrán comprar ni vender si no tienen la marca o el nombre o el número de la bestia. ¿Estás afianzado en esta verdad de tal manera que prefieras morir antes que ir en contra de los mandamientos de Dios? Dios tenga misericordia de su pueblo. No hay uno en 20, dice la mensajera del Señor, que estamos preparados para lo que viene. No hay uno en 20. Y nos va a sorprender como una sorpresa agobiadora. ¿Qué será de ti? ¿Qué será de tus hijos que una vez se criaron en el mensaje adventista? Ahora que las profecías se cumplen delante de nuestros ojos, ¿qué será de nuestros hijos? De nuestros seres queridos. ¿Estamos preparando nuestras familias para lo que viene? ¿Les estamos diciendo? ¿Les estamos enseñando que en Cristo hay poder para abandonar el pecado? Pero resulta que si ni obedecemos a la reforma ProSalud, que es para nuestro bien, y los adventistas están enfermos de cáncer y de diabetes y de todas las enfermedades que tiene el resto del mundo, porque no seguimos la reforma ProSalud. Entonces, ¿por qué vamos a arriesgar nuestra vida por el sábado si no obedecemos lo demás que Dios dice? ¿Saben ustedes que la reforma ProSalud es el medio de Dios para santificarnos? Si no tenemos una mente clara, ¿cómo vamos a entender lo que Dios espera de nosotros? Cuando el diablo tentó a Cristo, la primera tentación fue por el apetito. Y los adventistas ahí patinamos sobre el plátano. Porque queremos seguir comiendo todo lo que nos hace daño. ¿De verdad que en el cielo va a haber carnicería y va a haber rastros y va a haber mataderos municipales allá en el cielo? Y entonces, ¿por qué aquí seguimos en lo mismo? Y comiendo cosas fritas y azúcar y todo lo que nos hace daño. No le sigo, hermano, porque no termino aquí. Pero la preparación es necesaria. Y esas son las cosas que nos van a ayudar a poder vencer el pecado. El Señor tiene poder para darnos la victoria, pero nos dio las herramientas. Y Él nos dio el ejemplo también. Les invito, hermanos, a que nos reconsagremos a Dios. Es tiempo de emergencia. Queda muy poco tiempo para realizar la obra que Dios nos pide que hagamos. Y si queremos estar protegidos por esa señal de protección y esa señal de posesión que va a mostrar que le pertenecemos a Dios, tenemos que tener la fe de la perfección, de la obediencia en nuestra vida. Este es el sello. Apártese de iniquidad todo el que invoque el nombre del Señor. Los 144,000, no hay engaño en sus bocas, porque son sin mancha delante del trono de Dios. Ah, no, pero es una mentirita blanca. Dios nos llama a santidad. Les invito a que nos reconsagremos a Dios. Vamos a arrodillarnos para orar. Amado Padre Celestial, en esta hora hemos visto tantas verdades de tu palabra
que tú eres un Dios que quieres la salvación de tus hijos, pero que no vas a tener por inocente al rebelde. Este mundo está en rebeldía. Nosotros sabemos que en muy poco tiempo esa tierra va a quedar desolada y vacía y no va a haber vida. El planeta está condenado a su destrucción. Pero la gente no lo sabe. Cuando comience la destrucción, muchos van a volver sus ojos hacia ti. Se van a preguntar por qué. Y nosotros, los que hemos recibido tu sello, porque hemos sido afirmados, confirmados y afianzados en la verdad, tendremos que explicarle al mundo por qué están viniendo estos juicios. Lo que Dios quiere decir, que el tiempo de gracia se está acabando y que muy pronto las 7 plagas postreras caerán. Señor, si hoy que tú nos das la oportunidad de aprender este mensaje y de vivirlo, de ejemplificarlo, no lo estamos haciendo, ¿qué será entonces? ¿Cómo podrás tú usar a personas que no son leales a ti, a tu palabra, a tu ley, a tu verdad y a tu mensaje? El mensaje de los 3 ángeles. ¿Cómo podrás tú utilizar a personas que por su vida demuestran que están muy lejos de la santidad que tú requieres? Perdónanos, Señor. Hemos sido negligentes en el estudio de tu palabra. Hemos sido negligentes en leer los libros que nos preparan para esta crisis que se avecina, que tú nos has revelado a través del don profético. Y hemos sido rebeldes en ser obedientes a lo que tú nos has mandado. Perdónanos, Señor. Cambia nuestro corazón. Pon tu espíritu en nosotros para que seamos realmente hijos tuyos, porque tú dices, apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Tú dices, apartaos, separaos, no os contaminéis, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Ya que tenemos estas grandes promesas, ayúdanos, Señor, a abandonar todo pecado, a purificar nuestra vida, a separarnos de toda contaminación de alma, de carne y de espíritu, para que podamos estar en tu presencia santos. Bendice a aquellos que en esta hora han tomado la decisión de unirse a tu pueblo y que el día de mañana van a ser bautizados. Bendice a los demás que hoy están tomando esta decisión. Que podamos unirlos a esta lista y que puedan ser llenos de tu Espíritu Santo. Y que por las horas de la tarde muchas interrogantes que tenemos puedan quedar aclaradas por tu palabra. Bendice también los alimentos físicos que con tanto amor han sido preparados para nosotros. Que las fuerzas que obtengamos de ellos las usemos para traer almas a tus pies. Y bendice el resto de esta campaña para que haya mucho fruto para vida eterna. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén, Señor.